Ahora vamos a ver la técnica de necropsia en cerdos. Hay que tener en cuenta, un poco ya habíamos hablado de las técnicas de necropsia, hay que tener en cuenta que estamos hablando de un animal monogástrico. La técnica de la necropsia va a ser muy similar a lo que es en bovino. Lo que nos va a diferenciar es de qué categoría es el animal al cual nosotros le vamos a realizar la necropsia. Como siempre, tenemos que contar con un protocolo y tenemos, en este caso, supónganse que es un cerdo de tamaño pequeño, un lechón, y tenemos que hacer el examen del cadáver en el lugar y en la forma que se encontró. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar información. ¿Qué tipo de información? Por ejemplo, si fue una muerte súbita o en el lugar donde está. Si está el animal está en un criadero de cerdos intensivo, por ejemplo, están con piso de cemento o de otro material que no nos deja mucho para visualizar en el lugar donde se murió. Lo vamos a encontrar dentro de un galpón con otros animales y este animal muerto, o varios. No es así cuando se encuentra a campo el animal, porque muchas veces deja señales en el lugar donde murió. No es lo mismo que haya muerto con una muerte súbita, que no van a encontrar que está el animal caído y ninguna huella alrededor de este, o pueden llegar a encontrar el animal muerto y con signos de pedaleo, por ejemplo, van a encontrar que el cerdo ha estado un tiempo en esa posición. Recuerden que, al igual que en los bovinos, es importante en cómo van a colocar a este animal. Lo vamos a colocar, si en el caso estamos hablando de un lechón, se coloca de decúbito dorsal, porque en el caso del animal es pequeño, es más fácil manipularlo. Si el cerdo es más grande, estamos hablando de un cerdo de unos 100 kilos aproximadamente, ya cuando están un capón de 100 kilos, cuando están listos para la faena, que también puede llegar a morirse, o un reproductor, macho o hembra, el cerdo es muy grande, entonces lo consideramos como si fuera, en el caso del bovino, lo ponemos de cúbito lateral izquierdo. De decúbito dorsal vamos a realizar, bueno, tal cual lo hemos hecho en los otros, en los bovinos. Lo que hacemos es posicionar el cadáver. Lo que hacemos antes de, recuerden siempre esto, antes de realizar algún corte, tenemos que hacer la inspección del animal. ¿Qué vemos? Si tiene ectoparásitos, cómo están las mucosas, los globos oculares, cómo están las mucosas bucales, si es hembra, miremos la mucosa vulvar y vaginal, si es macho vemos el reproductor externo, generalmente están castrados, así que testículos no va a tener, y depende si es un padrillo o si es una hembra o una cachorra que todavía no está en etapa reproductiva. Todo va a depender de la categoría del animal. Una vez que hicimos todas las observaciones, miramos la identificación del animal, anotamos, recuerden que siempre cuentan con un protocolo que anotan todos los datos del establecimiento, los datos de ustedes, los datos del propietario y los datos del animal. Solamente van anotando después en esa observación externa que hacen en un primer momento, van a ir observando, van a ir anotando lo que observaron. Si está normal, por supuesto, no van a anotar nada. Lo único que van a anotar es todo lo que ustedes consideren que está anormal. Una vez que hicimos todas estas anotaciones, todas estas verificaciones, procedemos a estabilizar el animal.
Lo hacemos igual que en el bovino. Recuerden, el miembro anterior cortamos los músculos subescapulares a ambos lados, porque lo vamos a tener de cúbito dorsal. Imagínense que es un lechón. Los músculos subescapulares a ambos lados, los miembros anteriores nos van a caer a sus lados y nos van a dar apoyo al animal. Después se hacen unos cortes en el miembro posterior hasta la articulación coxofemoral. Una vez que llegan a la articulación coxofemoral, buscan el acetábulo y una vez que llegan al acetábulo, abren esta articulación, cortan el ligamento redondo que une el acetábulo con el fémur. Una vez que lo cortan, le va a permitir correr o poner los miembros hacia los costados. De esta forma nos va a quedar, entre comillas, estaqueado el animal y nos va a ser mucho más estable al momento de trabajar. Una vez hecho esto, seguramente ustedes recuerdan por el de bovino cómo tienen que seguir. Se realiza un corte primero desde la rama inferior del maxilar inferior, de la mandíbula, y hacen un corte a lo largo de todo el animal. Recuerden que si era macho, rodean el aparato reproductor macho externo, si es hembra, glándula mamaria, y llegan hasta el ano. Esto nos va a permitir realizar el cuereado del animal. Retiramos el cuero hacia atrás, la piel hacia atrás, la retiramos, y esto nos va a permitir ver el subcutáneo y los músculos. ¿Qué buscamos? Algún hematoma, hemorragia, algo que no esté normal. Después, una vez que cuerearon el animal y observaron el subcutáneo, muchas veces hay edema, y van anotando todo lo que es anormal. Después procedemos igual que en el caso del bovino, hacemos 2 incisiones en la cara interna de las ramas inferiores del maxilar inferior. Por la rama de la mandíbula cortamos, llegamos a cavidad bucal de ambos lados, cortamos en donde comenzamos a hacer esta incisión y otra vez tomamos la lengua, retraemos hacia atrás, vamos cortando los músculos y vamos sacando la lengua hasta llegar a los huesos hioides. Cortamos de ambos lados los huesos hioides, seguimos retrayendo hacia atrás lo que es lengua, esófago y faringe y tráquea. Hacemos todo esto hasta que llegamos al esternón, la entrada del pecho. Entonces lo vamos desbridando y cortando por el cuello con mucho cuidado de no lesionar esófago, porque recuerden que vamos retrayendo hacia atrás, hacia caudal, nos estamos dirigiendo hacia la entrada del tórax, y ahí nos vamos a encontrar que vamos a ir sacando todo y no podemos pasar de ahí porque tenemos una estructura ósea que por supuesto es el esternón y sus costillas. Acá tengo unas imágenes que por ahí las tendría que haber puesto más atrás, pero una vez que ustedes van abriendo el animal, recuerden, al ser un lechón, si ustedes necesitan o sospechan de una enfermedad respiratoria, el momento de tomar una muestra para bacteriología de pulmón, este sería el momento. ¿Qué haríamos? Cortamos una ventanita en los intercostales, en cualquier lado de los intercostales, con una pinza diente de ratón esterilizada, tomamos una porción del pulmón, cortamos con un bisturí estéril y ponemos un recipiente estéril. Esto nos va a permitir que se contamine lo menos posible la muestra y por supuesto esto va a ir a un conservador y refrigerado. No tomar una muestra para bacteriología de pulmón si sospechamos de una enfermedad respiratoria al momento que abrimos cavidad torácica.
porque ahí la contaminación va a ser mucho mayor. Una vez tomada esta muestra, si es necesario, lo que hacemos después es cortar. Al ser un lechón y que tiene mucho cartílago, podemos cortar una línea y cortamos el esternón al medio. Después cortamos la articulación de las costillas con columna vertebral y las separamos. Cortamos por primera costilla y la última y separamos toda esa parrilla costal. De esa forma nos permite ver a los órganos en su lugar. Una vez que observamos si hay líquidos, si están los órganos en su lugar, el corazón, cómo están los pulmones, continuamos cortando músculo y traccionamos de la lengua, esófago, faringe y tráquea. Vamos sacando, desbridando todos los órganos de cavidad torácica. Llegamos a el diafragma, ya vamos a tener, digamos, en nuestra mano la lengua con la faringe, el esófago, la tráquea, ambos pulmones y corazón. Lo que podemos hacer aquí es 2 ataduras en el esófago antes de la entrada de la cavidad abdominal contra el diafragma y cortar el medio. Generalmente en los cerdos de tan poca edad no vamos a tener gran contenido gástrico que se nos vuelque a la cavidad, pero por precaución no está mal hacerlo. Una vez que tenemos esto, separamos del animal. Entonces nos va a quedar aparte la lengua, faringe, esófago, tráquea, pulmón y corazón. Lo dejamos ahí. O lo que podemos hacer, si no, es cuando hacemos la observación en su lugar de los órganos, en vez de cortar el esternón al medio, lo que es, como es la articulación de las costillas con el esternón, es todo cartílago, se puede sacar el esternón completo cortando por ambos lados la articulación de las costillas y se sigue cortando hasta cavidad abdominal. Es decir, sacamos una franja de lo que abarca todo el esternón y todo cavidad abdominal, todo junto. Sacamos lo que es lo que está recubriendo las cavidades. Entonces, de esta forma nosotros podemos observar las dos cavidades en su lugar, como lo vemos acá en esta foto. Ustedes fíjense que cortaron, acá se ha cortado, se viene sacando se ha abierto todo para sacar los aparatos de cavidad torácica y nos va a quedar abierto de esta forma. Al cortar acá después podemos retraer las costillas hacia los costados haciendo fuerza y nos vamos a ver todos los órganos del animal en su lugar. En esto es lo mismo. Los ven todos los órganos en su lugar. Fíjense cómo es la posición que queda el animal una vez que cortamos las articulaciones, digamos, muscular de los miembros anteriores y la articulación de la cavidad, de los miembros posteriores. De esta forma nos queda el animal, como yo les decía, como estaqueado, nos queda firme, nos queda fácil para poder observar. Acá un poco les va mostrando los órganos en su lugar con sus respectivos nombres. Fíjense que acá está el esternón, este ha sido cortado al medio y después haciendo fuerza se separan estas costillas y se quiebran en esta articulación y nos vemos por un lado la cavidad torácica y por otro lado los órganos en cavidad abdominal. De esta forma vamos a ver los órganos en su lugar. Por eso nos es muy importante los recordatorios de la parte de anatomía, de recordar no solo la ubicación de los órganos, sino también observar el color, la posición, en qué lugar y de qué órgano y en qué cavidad estamos y qué órganos nos vamos a encontrar.